Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ahorita estamos, como dicen, como un manojo de nervio, ¿verdad? Pero sea Dios obrando, amén, en cada vida, amén, porque necesitados somos cada día de Él, amén. Gloria a Dios. Un día de estos le estaba diciendo a una hermana cuando me toque predicar, voy a cantar una alabanza para que se haga un poquito más largo el tiempo. Amén. Y lo vamos a hacer para la gloria y la honra de nuestro Dios, amén, pero lo voy a hacer a capela, amén. La alabanza se llama Acuérdate de tu Creador, amén, para nuestros jóvenes y también para cada uno de nosotros, amén, que es necesario acordarnos cada día de nuestro Creador, amén. Gloria a Dios, amén. Antes de que se oculte el sol y la tierra extienda su negra mano, me sentaré a tu lado a conversar de un fiel amigo que te ama tanto. Antes de que las fuerzas se acaben y no puedas sostenerte en pie. Antes de que venga la noche cuando nada se pueda hacer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad y aparta del corazón toda vanidad. Y acuérdate en tu juventud y a tus padres honrar, que Dios ha prometido tus días alargar. Si escuchas su palabra y obedeces su voz, serás un gran tesoro, joya de gran valor. Serás un gran tesoro, serás hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Todos somos creación de Dios, amén, pero lo importante es que somos hijos de Dios, amén, gloria a Dios, amén. Así que vamos a empezar, amén, pidiendo a Dios que sea Él hablando a cada una de sus vidas, amén. Así que les pido por favor que se pongan en pie y vamos a leer unos hermosos textos de la palabra de nuestro Dios en Jueces 6. Vamos a leer 3 hermosos versículos, amén, en Jueces 6, 11, 12 y 13, amén. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Jueces, amén. Jueces 6. Cuando lo tengan, amén, pueden decir un fuerte amén. Vamos a esperar un ratito más que nuestros hermanos lo están buscando. Gloria a Dios. Amén. Jueces 6. Vamos a leer del 11 al 13. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Amén.
Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar un momento. Amado Dios, gracias te damos el permitirnos el estar en este lugar, mi Rey. En este momento vengo pidiendo que sea usted, Señor, hablando a cada uno de nuestras vidas, Dios eterno, porque necesitados somos de usted, bendito Jesús. Pido, oh Dios, que prepare nuestros corazones y que seamos como aquella tierra fértil, Padre Santo, y podamos, Señor, aprender más de ti, oh Dios, y no sean mis labios, Cristo amado, sino su Espíritu Santo hablando a cada vida, bendito Rey, porque usted sabe de qué cosas tenemos necesidad. Gracias, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. He titulado este mensaje, amén, no apagues la luz que hay en ti. Amén. Gloria a Dios. No apagues, la luz que hay en ti. Amén. ¿Cuántos nosotros tenemos una luz? Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos el brillo de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, amén, hablando una pequeña reenseñanza de esto. Amén. Dice la Biblia que los hijos de Israel, amén, el pueblo de Israel, luchaba y luchaba, amén, cada día según Dios les decía, vayan a este lugar, y ellos luchaban y ellos pues ganaban la batalla porque iban con nuestro Dios, amén. Esa era la grande defensa de ellos, que iban con nuestro Dios, amén. Pero cuando Josué murió, dice la palabra de Dios que ellos siempre siguieron su camino. ¿Por qué? Y siguieron las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque habían ancianos, amén. Recuerden que un hijo de Dios, amén, un líder siempre tiene ancianos a su lado, ¿verdad? Que ellos puedan. Entonces el pueblo de Israel, cuando veía, mientras estuvo Josué y mientras estuvo los ancianos, ellos siempre seguían el camino de nuestro Dios, amén. Pero lamentablemente, amén, como todo ser humano, cuando no vemos a un líder, como que nos apartamos, ¿verdad?, de Dios, amén. Y entonces el pueblo de Israel, cuando ya no estuvo Josué, ya no estuvieron los ancianos, ya no quisieron hacer los estatutos que Dios les había mandado, amén. Pero ellos iban a pelear contra los cananeos. Lamentablemente, cuando ellos iban a pelear, ellos ganaron. Lo lamentable fue que dice que no los echaron de la tierra de los cananeos. Recordemos, hermanos, de que cada vez que había una guerra, Dios les decía, tienen que matar y no quedarse con el oro, no quedarse con las cosas, amén, sino que tienen que desechar y que las personas, los malos se fueran, amén, o los mataban o los sacaban de la tierra que ellos eran. Pero cuando Israel se sintió fuerte, dijeron, pues no, ahora nosotros somos los fuertes. Ya no pensaron en que Dios los había librado de cada una de esas guerras, sino que ellos se sintieron fuerte. Dice la Biblia que cuando se sintieron fuerte, ya no echaron al cananeo, amén. Y eso a ellos los hizo como muchas veces a nosotros, ¿verdad? Nos inflamos cuando sentimos que por nuestras propias fuerzas hemos alcanzado algo, amén. Y entonces eso le pasó al pueblo de Israel. Sintió que por sus propias fuerzas y ya no obedecieron lo que Dios les había mandado. Entonces Dios les dijo, bueno, entonces si ustedes han decidido esto, los voy a azotar, amén. Y ahí es cuando el pueblo comenzó a llorar, que es normalmente lo que nosotros hacemos, amén. Cuando nos pasa algo, lo que hacemos es llorar, y ahí sí clamamos a Dios, amén. Entonces, cuando ellos comenzaron a llorar, Dios en su grande misericordia los escuchó, amén. Y dice la Biblia que cada vez que ellos hacían mal y cada vez que ellos lloraban y clamaban a Dios, Dios le ponía jueces, amén. Ya no les puso un libertador, amén, como Josué, ¿verdad? Sino que les ponía jueces, y los jueces venían y clamaban a Dios, y mientras había un juez, dice la Biblia, que Dios escuchaba sus oraciones y ellos iban ganando cada batalla, amén. Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros, amén. Pero siempre que el juez moría,
el pueblo de Israel volvía de nuevo a hacer lo malo ante los ojos de Dios y se inclinaba a ídolos. La Biblia, si ustedes recuerdan la Biblia, desde que los sacó de Egipto, uno de los mandamientos es: no tendrás ídolos. Amén. Bien. Amén. Entonces, pero ellos como que olvidaron esas palabras, amén. Y ellos se inclinaron a los ídolos. Dice que buscaban al ídolo que eran de Baal, amén. Baal y Acera, amén. Gloria a Dios. Pero cuando esto sucedía, Dios se alejaba de ellos. Aún nos miraba, pero decía: vamos a ver hasta dónde. Me imagino que Dios decía: vamos a ver hasta dónde estos ingratos llegan, amén. Gloria a Dios. Entonces, hubo un tiempo que dice la Biblia, lo que aquí leemos, amén, el llamamiento de Gedeón. Hubo un tiempo en el cual el pueblo de Israel se sintió tan, pero tan abatido, que dice la Biblia, amén, que ellos hacían sus sembradíos en el cual y su ganado, yo me imagino de que como era el pueblo de Israel era hermoso, amén, no era como la de los otros pueblos, amén. Y entonces ellos hacían su ganado, pero lamentablemente había un pueblo que se llamaba Amalecita, amén. Los amalecitas dice que, amén, dice la Biblia, los madianitas, perdón, dice la Biblia que los madianitas llegaban como langostas. Amén. Ustedes saben que de las 10 plagas de Egipto, las langostas eran unas que devastaban todo a su paso. Amén. Y lamentablemente los madianitas, cuando miraban que el cultivo del pueblo de Israel estaba hermoso, ellos llegaban como langostas, dicen, y comían y arrasaban todo a su paso y no les dejaban nada. Y ese era el esfuerzo que ellos hacían. Amén. Y no les dejaban nada. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque el pueblo de Israel no les dejaba nada. Se inclinaba a las cosas y no les dejaban que no eran agradables a nuestro Dios. Amén. Lamentablemente hay ocasiones en las cuales nosotros nos inclinamos a cosas que no son agradables a nuestro Dios. Amén. Y por eso muchas veces lloramos. Lamentablemente hay ocasiones en las cuales nosotros, pero en lo que leímos dice que vino ángel, amén, el ángel de Jehová a Gedeón. Gedeón era un muchacho, dice la Biblia que era el hijo más pequeño de su padre Joás, amén. Y ellos eran muy pobres, amén. Pero Gedeón era un joven muy inteligente, porque dice que en la Biblia en ningún momento dice que todos escondían lo que ellos sembraban, amén. Pero Gedeón dice la Biblia que estaba escondido, amén. Él escondido, pero cuando miraba que el fruto de la tierra estaba bueno, entonces él iba, lo agarraba de escondida, viendo para todos lados y lo escondía. Entonces Dios vio cualidades hermosas en Gedeón, amén. Así como nosotros tenemos cualidades, amén, buenas, solamente que nosotros tenemos que darlas a conocer, que tenemos que no solamente quedarnos estancados. Lamentablemente, Gedeón se escondía tras el temor de que iban a llegar los madianitas, amén. Pero Gedeón no sabía que él iba a ser un instrumento de Dios, amén. Así como cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios. Gedeón no sabía, amén, gloria a Dios. Así que dice que Gedeón era un guerrero sin victoria, amén. Porque era un guerrero sin victoria, porque él tenía la capacidad, solamente que él no lo sabía, amén. Pero él era un guerrero sin victoria. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos aquí y tenemos tantas capacidades, amén, para desarrollar en la obra de nuestro Dios, pero no tenemos victoria, amén? ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros mismos, amén. No creemos en nosotros mismos, muchas veces, lamentablemente. Y el ángel se le acercó, dice la palabra de Dios, y se le apareció a Gedeón, amén. Pero él, la Biblia dice que él dijo: oh Señor,
¿cómo yo voy a liberar al pueblo de Israel? Si dice que era pobre, La Biblia dice, él comenzó a poner excusas, dijo, yo soy pobre y además soy el pequeño de mi padre, amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ponemos excusas, amén? Pero esas excusas no simplemente son porque salen de nosotros para no hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros no sabemos explotar la capacidad que nosotros tenemos, entonces muchas veces viene el temor a nuestras vidas, amén. Vienen ansiedades a nuestras vidas, vienen desánimos a nuestras vidas, amén. Y eso hace que nuestras debilidades se tomen fuerza en nuestras vidas, amén. Y al tomar fuerza en nuestras vidas, eso hace que nosotros no explotemos, no vayamos más allá de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, amén. Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, amén. Así que es necesario pedir cada día a nuestro Dios que nuestros temores, que nuestras debilidades, esas ansiedades que nos agobian, amén, muchas veces para salir adelante, para estar adelante en la viña de nuestro Dios, amén, que esas debilidades no nos detengan, porque la Biblia es bien específica y dice que no es con ejércitos ni con nuestra propia fuerza, sino con su Santo Espíritu, amén. Si nosotros decimos eso, si nosotros creemos en eso, y con Dios, amén, podemos sobresalir adelante, amén. Si nosotros decimos Dios, muchas veces nosotros a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Muchas veces decimos eso, como lo dijo aquí Gedeón, donde dice, oh Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Amén. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Gedeón esto? ¿Por qué este problema? ¿Por qué estos pensamientos? ¿Por qué siento este temor? ¿Por qué siento esta ansiedad? A veces estamos nosotros, bueno, como jóvenes, a veces estamos en nuestros hogares, en nuestros cuartos y sentimos esa ansiedad en el corazón que no sabemos qué hacer, amén. Nosotros decimos, ¿y por qué me pasa esto? A veces, ¿qué me pasa aquello? Pero, y lo primero que nos viene en nuestra mente es decir, ¿será que Dios me ama, hermano? ¿Será que Dios no está aquí? ¿Por qué no oye mi clamor? Pero lamentablemente, amados hermanos, Dios sí está allí. El problema es que nosotros abandonamos a Dios, amén. Como el pueblo de Israel, que aunque Gedeón le dijo, pero ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Amén. Pero él era joven, él aún no entendía el por qué. Les digo por qué. Gedeón le dijo, pero sucede eso, porque él no entendía eso, porque sus padres habían permitido que tener a ídolos, amén. Dice la Biblia que tenían al ídolo de Baal y al ídolo de Acera, amén. Entonces él decía, bueno, yo recuerdo que Dios me dijo, amén, que mis padres me decían que Dios los había libertado del pueblo de Egipto, que Dios los había sacado, que Dios hacía maravillas, pero yo no he visto las maravillas, amén. Que una cosa bien notoria es que a pesar de que los padres de Gedeón se inclinaron a los ídolos y no obedecieron a Dios, es que le hablaron las cosas buenas que el Dios vivo había hecho en aquellos entonces. Lo único que no le dijeron era por qué ahora estaban en esa situación, amén. La Biblia dice que como padres Dios nos ha dado herencia de Jehová a nuestros hijos, amén. Y una herencia de Jehová y una herencia se cuida, amén. No se descuida. Bueno, lamentablemente una herencia así en la vida cotidiana, algunos sí la cuidan y la saben invertir, pero otros vienen y la derrochan y no hacen ningún bien con esa herencia, amén. Ahora bien, nosotros como padres, amén, si nuestros hijos son esa herencia,
nosotros tenemos que saber invertir en ellos. No estoy hablando económicamente, sino estoy hablando en lo que por lo menos hicieron Joás, el padre de Gedeón, al contarle las maravillas que el Dios vivo había hecho. Amén. Y esa es parte de nosotros como padres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, padres, es necesario que nosotros hablemos a nuestros hijos, como dice la Biblia, en los caminos, a donde sea que andemos, hablemos acerca de nuestro Dios vivo. Amén. Pero el pequeño detalle era de que él solo lo tenía aquí en su mente, pero no lo había visto. Literalmente él no lo había visto. Amén. Y eso, como Gedeón era un guerrero, era un instrumento que Dios iba a tomar, así como declaramos que nuestros hijos, amén, son instrumentos de nuestro Dios vivo. Amén. Así Gedeón era un instrumento de Dios vivo, aunque él mismo no se lo creía. Amén. Pero lamentablemente, como les iba diciendo, no es que Dios esté lejos de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Él con nuestras malas actitudes. Amén. Nosotros, en el pueblo de Israel, como yo les dije que el pueblo de Israel, cuando estaba Josué, iba bien delante de Dios. Cuando estaban los ancianos, bien delante de Dios. Cuando ponía un juez, Dios, bien delante de Dios. Amén. Pero inmediatamente moría uno, lamentablemente se iban del camino de Dios. Hoy en día, eso sucede con nosotros. Amén. Yo recordaba una predicación de nuestro pastor que decía la falta de integridad muchas veces que hay en nosotros. Amén. Esperamos que alguien esté allí, que una figura literalmente esté allí para portarnos bien. Amén. Pero ya saliendo de esa puerta, como que se nos olvida todo. Amén. Y allí es donde vienen el problema de nosotros. Amén. Ahí es donde muchas veces la ansiedad vuelve de nuevo a nuestras vidas. Amén. Ha pasado por mi vida. Amén. Les hablo porque Dios habló a mi vida. Amén. Entrando de esa puerta para acá, oh, una paz increíble. Amén. Pero saliendo de esa puerta, como que se nos olvida. Amén. Esa palabra de integridad es tan, pero tan real, amén, que nosotros debemos de cumplir, amén. Gloria a Dios. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel, amén. Pero tenemos que pedirle a Dios que eso no pase con nosotros, amén. Sino que seamos ese pueblo que Dios quiere, amén. Para que así nuestras malas actitudes, aquella mala manera muchas veces de andar delante de Dios, no apague esa luz que Dios ha puesto en nuestras vidas, amén. Ese brillo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Desde que Él vino a nuestras vidas, dice que Él nos lavó, que Él nos limpió, que Él nos dio su salvación. Entonces, de nosotros depende si la perdemos esa salvación. Yo recuerdo que cuando fui por primera vez a la escuela, dijo mi maestro, ok, mija, tú tienes un 10. Pero ese 10 va a depender de ti si mantienes ese 10 de acuerdo a tu obediencia, o sea, a escuchar, a aprender, a practicar. Depende de eso, tu 10 va a ir bajando. Y eso sucede cuando nosotros venimos delante de nuestro Dios, amén. Cuando aceptamos por primera vez, eso sucede. Dios nos limpia, Dios nos lava, amén. Y estamos intachables, amén. Pero lamentablemente en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, muchas veces nos manchamos, amén. Y eso hace que nuestra luz se apague, amén. Y lo que tenemos que hacer es eso, que nuestra luz interior no se apague, sino que brille aún más, amén. Como dice la Biblia, que nuestra vida sea como dice, como la aurora, de aumento en aumento hasta que nuestro día sea perfecto. Amén.
Como les dije, Dios nos da la capacidad para sobrellevar cualquier situación que nos pueda agobiar. Amén. Dios le dio la capacidad a Gedeón. Aunque él puso excusas, amén. Él dijo, yo soy el más pequeño, yo soy pobre y yo qué voy a hacer. Amén. Pero Dios puso esa capacidad en Gedeón, así como la ha puesto en cada uno de nosotros, amén, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero lamentablemente hasta en mi vida a veces se nos olvida eso, amén, como que ese texto es bien conocido, pero no lo vivimos, amén. Lamentablemente no lo vivimos y es necesario vivir, amén. Así como Gedeón puso excusas, amén. Así nosotros muchas veces, pero con Cristo somos más que vencedores, amén. Una cualidad muy linda de Gedeón, amén, que aunque le dijo, mira, yo no he visto tus maravillas, pero si mis padres han hablado, él obedeció. Dice la Biblia que el ángel de Jehová le dijo que fuera a derribar los ídolos de Baal, amén, y que fuera a derribar los ídolos de Acera, amén, y él obedeció, que es lo que Dios nos pide constantemente, ¿verdad? Cada minuto, cada segundo, que obedezcamos, amén. Y él fue un joven que obedeció, porque inmediatamente no solo obedeció en estar atento a Dios, sino que también actuó. No se quedó estático, sino que él actuó. Dice la Biblia que aunque él tenía un poquito de temor, escogió a uno de sus hombres para que le ayudaran. Amén. Pero como tenía un poquito de temor, lo hizo por la noche. Amén. Lo hizo por la noche. Pero ¿saben? Lo importante es que lo hizo. Eso es lo importante, que no se quedó con aquello, ¿será verdad o no será verdad? Sino que él actuó, amén. Así como muchas veces nosotros no debemos de quedarnos estáticos, no debemos de quedarnos, ay no, que lo haga el otro hermano. O por ejemplo, ahorita cuando los niños pasan, nosotros nos quedamos, ay no voy a alabar a Dios. Que lo hagan los niños, ellos se ven pero hermosos y cantan hermoso. Yo no puedo cantar, amén. Entonces, y saben que a Dios le agrada muchísimo que nosotros vengamos aquí al frente y que nos quitemos este temor, amén, para alabarle y glorificarle, porque como dicen allá en la banca, ay, si hasta alabamos, levantamos las manos y hacemos de todo, amén, pero aquí somos un manojo de nervios, amén, gloria a Dios. Y lo hermoso es que Gedeón no tuvo, aunque tuvo temor, perdón, él actuó y fue obediente a lo que Dios le dijo, amén. Así que es necesario, amén, que nosotros como hijos de Dios, igual que Gedeón, debemos de tomar la palabra de Dios y creerla y hacerla vida en nosotros, amén. Hacer la vida en nosotros, no solamente como dice su palabra, hacer oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. Así que es necesario creer que nuestro Dios es grande y puede hacer maravillas con nosotros. Aunque nosotros no creamos en nosotros mismos, Dios sí cree en nosotros y no hay como Él, ¿verdad? Que crea en nuestras vidas, amén. No permitamos, como les dije, que nuestra luz, que ese brillo se apague, amén. Sino hay que realzarlo más, amén. Porque si eso pasa, amados hermanos, es como cuando un niño anda todo triste, ¿verdad? O cuando nosotros mismos andamos tristes, amén. No le hayamos sentido a la vida, amén. Pero es porque nosotros mismos hemos dejado apagar ese brillo, esa luz que Dios pone en nuestra vida, amén. En lo secular, amén, a los jóvenes en lo secular. Cuando muchas veces ese brillo se ha apagado en nuestras vidas, ya no queremos ni luchar por nuestros sueños, amén, por nuestros anhelos. Yo he visto lamentablemente
que ya he oído que uno dice, oh, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, pero va pasando el tiempo y lamentablemente vamos perdiendo esos sueños. Y nosotros como hijos de Dios, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, amén. Si viene una persona y les mina su mente a decirle, es que tú no puedes, es que yo veo que el otro lee mejor, es que como que a ti no se te quedan los textos, ¿verdad? Tenemos que poner un bloqueo a nuestro corazón, un bloqueo a nuestra mente de las cosas que son negativas para nuestras vidas, amén. Es necesario poner ese bloqueo, porque si nosotros permitimos que eso entre a nuestra mente, y como dijo el pastor un día en una predicación, y si llega a nuestro corazón, está difícil que se saque de allí, amén. Así que mis amados hermanos, nosotros como padres, cuando vea a sus hijos todos tristes, acérquese, dígale, ¿qué te pasa? Pero no se le acerque, amado hermano, con una cara de enojado, porque a veces eso es lo que pasa. Yo me fijo con mi hijo, yo a veces me molesto, y cuando le digo, ¿y qué tenés? ¿Y qué tenés? Y cuando me ve la cara así, se pone todo cohibidito, y digo yo, ¡fum! Como que se me enciende un foco en la cabeza. Y le digo, no papi, ven, cuéntame. Y ya él comienza a desahogarse, amén. Pero si nosotros llegamos con una actitud que no es agradable a nuestros hijos, amén, ellos no se van a abrir. No se van a abrir. Así que nosotros como padres tomamos el papel principal, amén, en la familia, amén, para que nuestros hijos no se vayan con otras personas, amén, que en vez de dar un buen consejo, van a dar un mal consejo, amén. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos, amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que, joven, con todo mi corazón les digo, pongan un bloqueo en su mente y en su corazón. Amén. De las cosas negativas. Y más que todo, cuando se trata de la vida espiritual. Amén. Porque lamentablemente en las escuelas sucede eso. Yo veo a mi hijo y a veces dice, mamá, es que yo no quiero ir a la iglesia. Mamá, es que mejor cantemos esto. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué quieres cantar eso? Y dice, es que mis compañeritos lo hacen y me dijeron que eso era bueno. Y entonces yo quiero hacer eso. Y me quedo sorprendida. Amén. Porque sus compañeritos, a pesar de que están pequeños, tienen una gran influencia hacia él, amén. Imagínense los jóvenes que ya vienen lamentablemente de haber vivido muchas veces experiencias que en vez de ayudar a nuestros hijos, los terminan devastando, amén. Así que es necesario que nosotros como padres, amén, como les dije, Joás hizo hasta cierto punto una buena labor con su hijo, amén, diciéndole de las cosas que Dios les había hecho en la antigüedad, amén, gloria a Dios. Pero así nosotros, amén, debemos cada día de instar a nuestros hijos a seguir el camino de nuestro Dios, amén, gloria a Dios, amén. Maravilloso es nuestro Dios, amén. Recordemos que sostenidos de la mano de nuestro Dios, todo lo podemos hacer, amén. Como padres es necesario que apartemos tiempo para nuestros hijos, amén. Y no nos metamos tanto en la cotidianidad, amén, que eso arrasa la vida de nuestros hijos, amén. Cuidemos la herencia de nuestro Dios, amén. Así que jóvenes también a estar prestos a lo que sus padres dicen, porque un regaño de sus padres hoy
no lo entienden, pero a futuro sí lo van a entender. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. La cualidad grande que dijimos que tenía Gedeón, amén, es que actuó, amén, que él fue obediente. Otra cualidad grande, dice la Biblia, de que cuando ya él estaba listo, que vino el Espíritu Santo sobre él y estaba como ya más listo para ir a la batalla, dice que le dijo, oh Señor mío, probó a Dios. En cierta parte no era como Tomás, incrédulo. Le he dado vuelta a esto porque yo digo, en cierta parte no era incrédulo. Él lo que quería era estar seguro de lo que iba a hacer, a no tomar una mala decisión. Amén. Dice la Biblia que le dijo, bueno, Señor, si tú estás conmigo, te pido por favor. Fue al patio y puso como una tela de algodón y le dijo, en toda la noche que este telar de algodón se llene del sereno de toda la noche y que toda la tierra a su alrededor esté seca. Esa va a ser la señal para decir que sí, tú Jehová vas conmigo, amén, y se fue a descansar. Cuando regresó en la mañana, así sucedió. Dice la Biblia que exprimió aquella tela de algodón, amén, y llenó un tazón, pero él le dijo, oh Señor mío, le dijo, gloria a Dios, le dijo, oh Señor mío, gloria a Dios. No es que quiera como no creer, en mis propias palabras, no es como que quiera no creer, pero ¿crees que no me puedes dar otra confirmación? Y le digo, hoy quiero lo contrario, otra vez poner el telón y que ese quedara seco y que toda la tierra quedara húmeda del sereno de la noche, amén. Yo digo que Gedeón no es que estaba incrédulo, es que él era inteligente y quería estar seguro de la decisión que iba a tomar. Amén. Jóvenes, nosotros debemos de estar seguros de las decisiones que vamos a tomar. No nos podemos ir por emoción. Amados hermanos, a ustedes también y a mí les digo, muchas veces nosotros nos vamos por las emociones y por irnos por las emociones, por querer hacer algo apresuradamente, dijo mi madre un día, te diste en los dientes. Y es por eso, porque hacemos las cosas apresuradamente. Y Gedeón, qué bonito, que le consultó a Dios. No le anduvo consultando al amigo, a la que yo más quiero, a la que sonríe más, a la que veo seria, a la que yo veo que ora más, a la que yo veo que lee la Biblia. Esa hermana sí que puede, o ese hermano, amén. Sino que él fue inteligente y le consultó a Dios, amén. No se fue, como dicen, por las ramas, sino al tronco. Amén, gloria a Dios. Cuán importante es que nosotros sepamos que cuando vamos a tomar una decisión, que esa decisión sea la correcta, amén. Para que después no seamos como el pueblo de Israel, que se quedaba llorando. Y lo peor del caso es que lloraba, pero siempre eran azotados, dice la Biblia. Increíblemente, pero yo no quiero que Dios me azote. ¿Ustedes quieren que Dios los azote? No, yo creo que nadie quiere que Dios los azote, amén. Por eso es necesario que nosotros
con diligencia le busquemos a Él, amén, para tomar buenas decisiones, amén. Gloria a Dios, porque Gedeón no tomó una decisión apresurada, amén, sino una buena decisión. Bueno, pero nosotros hemos tomado una buena decisión el estar en este lugar, amén, porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, amén. Y lo hermoso es que si estamos en este lugar es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, amén, porque Él nos ha elegido, amén, y nos ha dado, dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo, amén, y estoy segura que Gedeón en ese entonces cuando estaba hablando con nuestro Dios, tenía la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque supo esperar en Él, porque fue obediente, amén, y hizo lo que Dios le mandó. Pero aunque tenía temor, dijimos, inmediatamente el pueblo no se hizo esperar. A la mañana siguiente vieron los ídolos hechos pedazos, amén, botados. Dice la Biblia que los destruyó, amén. Y entonces el pueblo no se hizo esperar y quería matar a Gedeón. Pero adivinen quién salió. Dice la Biblia, ¿quién salió a defender a Gedeón? El mismo que había puesto los ídolos, su padre Joás, amén. Así como nosotros defendemos a nuestros hijos, amén. Dice, matémosle. ¿Por qué hizo eso? Y Joás, muy inteligente, y Dios, que tenía un propósito especial para Gedeón, le dijo, bueno, ¿y ustedes por qué quieren matarlo? Si estos son dioses, pues que entonces que ellos mismos lo maten, porque si son dioses, ¿verdad? Aún Joás tenía eso en su mente, que esos eran ídolos y que no podían hacer nada. O sea que esa semilla que allí estaba en Joás, el padre de Gedeón, esa misma semilla buena la sembró en su hijo, amén. Y eso es importante, amén, que nosotros como padres sembremos las cosas buenas en nuestros hijos y que salgamos a pelear por ellos, amén, que no los dejemos así como, bueno, vamos a ver. Yo una vez escuché a un padre que dijo, bueno, si él se quiso ir, que se vaya. Y dije, oh Dios mío, este muchacho lo van a hacer trizas, como decimos los salvadoreños, amén. Pero eso dijo su padre, pero su madre fue todo lo contrario, amén. Su madre se puso a orar, amén, y lo fue a buscar. Yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros como jóvenes a veces tomamos decisiones que lamentamos, amén. Pero lo bonito que yo he visto, por ejemplo, un ejemplo grande en mi madre, es que mi madre siempre ha estado allí. Amén. Yo puedo decir eso, que mi madre siempre ha estado allí en cualquier situación de mi vida. Así como Joás estuvo allí cuando su hijo lo necesitó. Así es necesario que ustedes como padres estén cuando sus hijos los necesiten. Amén. Y nosotros como hijos también obedecer a nuestros padres, amén, porque Gedeón, ¿ustedes creen que Gedeón estaba allí por su propia iniciativa? Su papá también le decía, Gedeón, ¿puedes ayudarme en esto? Ve a esconderlo. Y entonces él obedecía también a su padre, porque Dios, aunque la Biblia dice que Él de lo más vil nos
nos escogió, amén, también Él ve las cosas buenas de nosotros, amén. Y nosotros tenemos, pero infinidad, innumerable de cosas buenas. Solo necesitamos creer en nosotros, explotar esas cosas, pero para lo bueno, no para lo malo. Amén. Porque somos escogidos por nuestro Dios. Amén. Y este ha sido lo que Dios me dio. Dios les bendiga. Amén, hermano.